Hola, ¿qué tal? Me acompaña don Eric Ramos, abogado defensor de don Carlos Cerdas, quien en las últimas horas ha ingresado a cumplir prisión preventiva. Y bueno, don Eric ha sido tan amable que nos ha brindado una entrevista. En primera instancia, don Eric, gracias por estar con nosotros. Le voy a hacer una pregunta muy amplia y es que, ¿cómo toma la defensa la resolución del Tribunal Penal que revierte la caución o la fianza impuesta a don Carlos y que lo envía don Eric a prisión preventiva? En primera instancia, uno es sumamente respetuoso de las autoridades jurisdiccionales, pero en ese mismo marco de respeto puede sentir de las mismas. Y por supuesto, en este caso no podríamos compartir una resolución que abiertamente es ilegal. ¿Por qué es ilegal, don Eric? Primero, carece de una motivación jurídica. Segundo, está lleno de lugares comunes. Tercero, no cumple con los requisitos que establecen los aspectos de convencionalidad. Incluso la prisión preventiva en este caso se dicta por las condiciones personales de los imputados y no por los peligros procesales que establece la ley. También porque deja a la defensa, y es parte de una circunstancia que publicó usted, a la defensa sin la posibilidad de la doble instancia, dado que revoca las medidas cautelares por considerarlas de forma subjetiva inidóneas, sin explicar por qué razón, y inmediatamente dicta prisión preventiva alegando que la defensa nunca recurrió a esa resolución. No se puede alegar algo que le favorece a la defensa y que ahora yo podría explicarle a usted más adelante. Incluso durante las audiencias del 15 al 26 de junio, la defensa sugirió medidas alternativas mayores a las que fueron impuestas. Entonces era un contrasentido yo apelar medidas que fueron incluso menos que las que propuso la defensa. Yo no tendría legitimación para hacerlo. Déjeme, metámonos en eso, Eric, y ahorita hablamos del caso entonces. Porque la resolución judicial, efectivamente, la del juez Hugo Porter, dice que al no apelar la prisión preventiva eh, y al anular el tema de la caución, inmediatamente rige, digamos, la prisión preventiva y dice que ningún defensor, en su caso y en el caso, perdón, de doña Mélida Solís, ninguno apeló estas medidas. ¿Podría ampliarme la explicación que me acaba de brindar? Claro, Porque con mucho ciertamente gusto. ustedes no apelaron a prisión, don Eric. Con mucho gusto, por varias razones. En primera instancia, incluso la resolución es absolutamente irregular, en el tanto no se restringe no al análisis de la resolución oral que se dicta el 26 de junio, sino que incluso recurre a la minuta de la misma, cuando es lo que tiene que analizar es lo que resolvió el juez de forma oral. Y de forma oral señala que se subsana la prisión preventiva de la jueza con la imposición de una serie de medidas que eran menos medidas cautelares que las que la defensa había sugerido. Entonces, si la señora jueza impone menos medidas que las que la defensa había sugerido y las medidas son favorables a la defensa, nosotros no podríamos recurrir. De ahí que la decisión del juez, lejos de hacerse de forma restrictiva, se hace de una forma amplia, pero para cercenar los derechos de los imputados. Don Eric, ¿usted me puede decir cuáles eran las medidas que había propuesto la defensa? Con muchísimo gusto. Nosotros hemos sugerido de forma respetuosa una fianza, habíamos sugerido también el impedimento de salida del país, habíamos sugerido la entrega de los pasaportes, se había sugerido el arresto domiciliario, se había sugerido el monitoreo electrónico, se había sugerido también la prohibición de mi cliente de acercarse a los aeropuertos de este país. Como existía un rumor infundado de que mi cliente tenía un hangar, solicitamos clausurara el mismo, solicitamos que se emitiera un oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para que se prohibiera la emisión de otro pasaporte, la prohibición de conversar con imputados y o testigos. Y de eso, imagínense que nosotros propusimos 9 medidas alternas conforme al artículo 144 y las que se pusieron fueron 5. Claro. Entonces, tiene que existir un agravio. Don Eric, cuando usted me dice a mí hace un ratito que es que esta resolución del juez está llena de lugares comunes, ¿a qué se refiere, don Eric?
que el artículo 142 del Código Procesal Penal establece como prohibición a los jueces, vuelvo a repetir, frases vacías, huecas, sin contenido y ajenas a la realidad procesal. Dichosamente en Costa Rica rigen aspectos de convencionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso por disposición de la Sala Constitucional, sus precedentes son vinculantes para el país, incluso por encima de los propios, de las propias resoluciones de la Sala Constitucional, ha establecido que las únicas circunstancias por las que se puede decretar prisión preventiva es por peligro de fuga o obstaculización. Y cuando existan medios para paliar esos peligros, obviamente debe recurrirse a medidas menos gravosas conforme al artículo 244. La jueza en su resolución se decanta por establecer que hay medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Bueno, la realidad es que se ordena el 26 de junio esas medidas y hasta hoy, 19 de julio, los imputados estuvieron en libertad. ¿Y cuál fue la afectación al proceso? Ninguna. Ninguna. Y aquí lo que se establece son circunstancias que son prohibidas por la Convención, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que el juez Porter Laitano lo que hace es basarse en las condiciones personales del señor Cerdas Araya en torno a sus recursos económicos. Pero hay una discriminación en ese sentido, que el dinero por sí mismo no es un peligro procesal, sobre todo cuando existen medidas que han paliado los peligros. Pero hay una cosa muy importante, don Randall, en este caso, es absolutamente falso que esta causa iniciara hace 2 años. Esta causa inicia en el año 2016 con una denuncia de Grupo Santa Fe. Y en el año 2017, expresamente, Eladio Araya, en representación de Grupo Oroz y Siglo XXI, denuncia a la Fiscalía de Probidad 2 circunstancias que él considera irregulares y que posteriormente la Contraloría desecha en sus argumentos sobre 2 licitaciones en particular y denuncia a don Carlos Cerdas. Esto ocurre en junio del año 2017. Don Carlos Cerdas, en septiembre del año 2017, se apersona al Ministerio Público y nombra defensor. Desde hace 4 años estamos apersonados al proceso. ¿Cuándo se ha fugado don Carlos? Si son los mismos hechos por los que se le indaga 4 años después. ¿Dónde ha amenazado algún testigo? ¿Dónde ha obstaculizado la investigación? El Ministerio Público, y eso sí sería importante que ustedes lo investigaran, haciendo un secreto el sumario de hecho, abre una causa en el 2019 basado en los hechos denunciados del 2017 con un único objetivo: que la defensa técnica y material no puedan controlar lo que están haciendo. Y vea lo irregular del asunto, y podemos sentarnos, si usted me da el tiempo necesario, con los expedientes a mano, porque de todas formas han circulado, y es muy curioso que cuando la Fiscalía necesita medidas cautelares se filtran los expedientes, y yo quisiera ver si realmente van a investigar o van a aparentar de que van a investigar la filtración de estos expedientes. El expediente del año 2019 no empieza con una denuncia, empieza con una solicitud a un juez penal para que se declare el proceso de tramitación como un crimen organizado. ¿Basado en qué hechos? En los hechos de la denuncia del 2017. ¿Cómo es posible que un juez de garantías y un tribunal hagan caso omiso de las llamadas de atención que hace la defensa y de las denuncias que hace la defensa y de las irregularidades? Porque aquí lo que hay es, repito, un secreto sumario de hecho. La ley procesal penal permite al Ministerio Público, como máximo en una investigación ordinaria, un secreto de actuaciones por 10 días. Y en casos de criminalidad organizada puede ser en 2 ocasiones por un máximo de 10 días. En este caso, el secreto sumario tiene 4 años. 4 años que se investigó, se realizaron pesquisas, se realizaron entrevistas a testigos, investigaciones a espaldas de la defensa. Evidentemente, en un país en el que hay un bloque de constitucionalidad y una tradición democrática pues de corte republicano, es evidente que no se puede admitir una circunstancia como la que en este caso ha ocurrido. Don Eric, esto que usted dice es muy interesante. Permítame hacer una cosa. Ahí le acabo de compartir pantalla. ¿Usted está viendo mi pantalla? Sí, señor. Este es el expediente de 2017.
Usted puede en ese expediente a folio 166 Sí, señor. verificar para que lo observe, vea que inicia con una denuncia el 21 de septiembre de 2017 presentada por don Eladio Arayamena, que es lo que le acabo de decir. A mí me gustaría que usted fuera a folio 166, dado que usted tiene copia de este expediente. Sí, señor, deme un segundo, ya. Dicho sea de paso, no se lo suministré yo. No me lo dio don Eric. Deme un segundo, 166. folio Aquí 166. está. Es este. Sí. 6 de diciembre del 2017. Ok, esto nada más para comprender lo que don Eric dice. Ok, que había una investigación que aquí está en la pantalla. Este es el expediente judicial de una denuncia contra don Carlos, que don Carlos se apersona ante el Ministerio Público y se pone a las órdenes. Y que la Fiscalía, en una estrategia para guardar, para que ellos no tengan acceso a este expediente o las partes no tengan acceso a este expediente, abre un expediente diferente, que ya lo vamos a poner en pantalla, abre un expediente diferente, pero sobre los mismos hechos. Y si quiere, váyase al expediente, ya, dado que la Fiscalía no tuvo, para no acusarlos, digamos, no tuvo el buen recaudo como debería haberlo tenido, y este expediente todo Costa Rica lo tiene. Si usted tiene el expediente del año 2019, ahí está. a folio 4, vaya al folio 1 de ese expediente. Sí, señor, ahí está folio 1. Entonces, vea, el folio 1 inicia con una solicitud declaratoria de procedimiento de especialidad de crimen organizado. ¿Qué caso en Costa Rica? Párelo ahí un momentito, ¿verdad? Sí, ¿Qué señor. caso en Costa Rica inicia sin una denuncia, sin una noticia de crímenes? Ninguno. Ninguno. Este inicia con una solicitud declaratoria de crimen organizado, y a mí me gustaría que fuera el folio 4 de este expediente, que corresponde al folio 7 del informe que usted está proyectando en pantalla. El 7. Si quiere, aquí está. Ah, no, ahí está. Sí, el 4. Es el folio 4 del expediente 19-25, expresamente corresponde al folio 7 del informe 596 F19-6, hechos denunciados bajo la causa 17-91-1218. Ok, en términos concretos, y aquí está la prueba de que lo que usted me está diciendo es cierto, don Eric. En términos concretos, usted lo que dice es que irregularmente se abrió un nuevo expediente para que ustedes no pudieran, ustedes me refiero a las partes, no pudieran accesar a las actuaciones del Ministerio Público. En Costa Rica, cualquier persona que es sometida a actos de investigación es imputado, y bajo esas circunstancias tiene todas las garantías fundamentales que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan. En este caso, tener patrocinio letrado. Patrocinio letrado no simplemente por la formalidad de tener un defensor, es para controlar las investigaciones. Hay un tema que es muy importante. A mí me gustaría que usted observara en el expediente del año 2017 el informe del organismo de investigación judicial que está en ese expediente. Regálame un segundito para darle precisamente el número de... No se preocupe, don Eric, porque aquí estamos grabando la reunión para poder proyectarla en Canal 12 a través del Facebook de Noticias Monumental. Don Eric, discúlpeme, solo para acomodarme en una cosa, porque depende de la profundidad de la que hablemos. Yo le dije que hiciéramos una entrevista de 15 minutos, pero, digo, viendo lo que me está contando, si usted tiene más tiempo, yo encantado de seguir conversando. Yo tengo un tiempo limitado porque estoy trabajando precisamente en un recurso a favor de don Carlos. Usted me entenderá esa circunstancia. Sí, pero en ese expediente del año 2017 ocurre una circunstancia muy particular. Aparte de la denuncia que presenta don Eladio Araya en nombre del Grupo Rossi Siglo XXI, que es un derecho que cualquier ciudadano tiene, se presenta otra denuncia suscrita por otra persona. Cuando el organismo de investigación judicial va a entrevistar a esa persona denuncia que su firma es falsa y que la papelería y el membrete de la empresa que él preside no corresponde. El organismo de investigación judicial va al recibido de esa denuncia, verifica que es un mensajero el que presenta esa denuncia, lo entrevista y dice: a mí me contrata otro mensajero. Y el mensajero que lo había
contratado es una persona que trabaja para Grupo Rossi Siglo XXI. Okay, Entonces, perdón, es una denuncia sumada a otra denuncia de ellos mismos. Sí, sí, pero donde se falsificaron, yo no estoy diciendo quién lo hizo, quién falsificó esos documentos, pero hay un informe del organismo de investigación judicial que usted puede ver en el expediente del año 2017, donde se establece la irregularidad con la que se amplía la denuncia del expediente 2017. Y después, donde se establece que es un mensajero adscrito al Grupo Rossi, la Fiscalía hace caso omiso, abre la causa del año 2019 y entrevista al señor, al representante del Grupo Rossi, a su abogado, y esa es la base de todo este proceso. Usted puede entender la gravedad de lo que le estoy hablando. Sí, claro. Sí, de hecho. Sin la posibilidad de que la defensa participe en las entrevistas. Claro. De hecho, don Eric, usted planteó, digamos, vamos a ver, yo tengo muy claro que la audiencia de medidas cautelares no tiene que ver necesariamente con el fondo del asunto, pero quiero preguntarle si usted planteó estos argumentos tanto en la primera audiencia como en la audiencia de apelación. No solo esos argumentos, para mí no hay ni siquiera juicio de probabilidad en este caso. El artículo 39 del Código Procesal Penal señala que tienen que existir elementos suficientes de convicción, como el requisito del inciso A, para que haya la posibilidad de imponer alguna medida cautelar, no la prisión preventiva, cualquier medida cautelar. En este caso, porque es una práctica que tengo desde hace 27 años que ejerzo la abogacía, que cuando un cliente mío lo van a indagar, yo le exijo al Ministerio Público que me ponga por escrito por qué he hecho, lo van a indagar. Muchas veces la gente va a la indagatoria, simplemente se toman los datos y se le pregunta si quiere declarar o abstenerse de declarar. Es medular pedir que se le diga de cuáles hechos. Y la Fiscalía me resume los hechos y me los pone ahí. Y ha dicho que mi cliente está indagado por 7 penalidades del corruptor, por un tráfico de influencias y por un fraude de ley. Cuando vamos hecho por hecho, el Ministerio Público, por ejemplo, indaga a mi cliente por un delito de penalidad del corruptor señalando que hay un funcionario público desconocido al que se le pagan cerca de $80,000 para hacer un acto en contra de sus funciones en relación a una materia prima. En primera instancia, don Carlos no participa en esa llamada telefónica. En segundo lugar, no se sabe quién es el funcionario público. Tercero, no se sabe cuál es el proyecto. Y cuarto, bajo reglas de experiencia y lógica, las 800 toneladas de material son menos valiosas que la supuesta coima. Bajo reglas de experiencia, ¿quién va a pagar algo de más? ¿Quién va a una coima por 100 colones para ahorrarse 80? ¿Quién? Sí, y además, ¿cómo vamos a ejercer defensa si se dice desconociendo el imputado, desconociendo el funcionario público, la fecha y el proyecto? Y de las 7 penalidades del corruptor, 4 están en esas condiciones. Que no se sabe cuál es el funcionario, no se sabe qué fue lo que para qué se le pagó. Don Eric, ¿qué le dicen los jueces respecto a ese punto? La jueza penal dice que para ella hay juicio de probabilidad con solo las intervenciones telefónicas. Ajá, pero ustedes han atacado las intervenciones. Es que las intervenciones telefónicas son un indicio anfibológico, es un indicio que por sí mismo no produce nada. ¿Qué pasaría? Voy a poner un ejemplo, que es el que siempre pongo, disculpe, que lo utiliza usted de referencia. Don Randall, ¿qué pasaría si yo lo llamo a usted por teléfono ahora y le propongo un negocio ilícito? Le propongo que nos vamos en el Parqueo Monumental y que yo le haga ahí 10 kilos de cocaína y nos están terminando el teléfono. Se hace el operativo y no encuentran la cocaína. ¿Es delictivo eso? ¿Se puede imponer una medida cautelar con base en eso? Evidentemente no. En este caso, ni siquiera se realiza ningún operativo. Ni siquiera se sabe cuál es el funcionario público. Ni hay forma de traer pruebas sobre esos hechos en concreto. Vamos a perder el tiempo. Vamos a dar 3, 4, 5, 6 años. Por lo menos en los hechos que al día de hoy están imputados. Es más, en 2 de los hechos que indagan a mi cliente, las intervenciones telefónicas en las que no participa don Carlos, los interlocutores de esas llamadas lo que dicen es que un funcionario público, sin precisar quién, está pidiendo plata. Eso en Costa Rica no es penalidad del corruptor. Ese delito se llama concusión. Y la concusión es un delito que se sanciona al funcionario público y no al particular. Le pongo el ejemplo aquí, el orden de factores
sí altera el producto. Todos sabemos que lamentablemente muchos costarricenses han tenido la ingrata experiencia con los policías de tránsito. Si a mí me para un policía de tránsito hoy y yo le ofrezco plata, evidentemente el que está cometiendo el delito soy yo. Pero si un oficial de tránsito me exige a mí dinero para no hacerme una multa, él es el que está cometiendo el delito. En conversaciones telefónicas en las que no participa mi cliente, dos interlocutores hablan de que determinado funcionario público está pidiendo 200,000 colones y otros 5 millones de colones. Eso se llama concusión. ¿Cuál es la participación de don Carlos? ¿Cuál? Entonces, la fiscalía, por supuesto, para inflar el asunto, habla de 7 penalidades del corruptor. Evidentemente no hay tal posibilidad. A mí no me gusta litigar por la prensa, pero tengo que hacer toda esta explicación porque realmente es lamentable que bajo la efervescencia que por supuesto tienen los costarricenses el derecho de tener su punto de vista y por supuesto pueden sentirse muy molestos y pueden tener su posición sobre el particular, los estados judiciales no pueden permearse ese tipo de circunstancias. Don Eric, yo publiqué, solo me restan 2 temas. Yo publiqué hoy un video en el cual explico la declaración indagatoria de don Carlos Solís, el exgerente financiero del CONAVI. En estos hechos directamente no tiene que ver don Carlos Cerdas, en términos jurídicos y en términos del expediente, pero en términos de la percepción pública, yo no sé si a usted le pasa, usted sale y la gente dice, se robaron 78,000 millones, se robaron 78,000 millones. Don Randall, parte de lo peor de todo esto, de esta nefasta experiencia, es que el tribunal termina enviando a la señora Solís y al señor Cerdas a prisión, dice, por el enorme daño causado. Ajá. Por supuesto no precisa cuál es el daño. Todos debemos intuir que son esos famosos 78,000 millones de colones. Yo no voy a restar relevancia a lo que aquí se está investigando y debe investigarse conforme a todas las herramientas que establece el ordenamiento jurídico. Pero todas las coimas de las que se habla, de todos los imputados, no suman $100,000. Sí, sí, entiendo eso, pero nada más quería explicarle a la gente de que ese video, que lo pueden ver por supuesto, lo que dice es que se hicieron modificaciones presupuestarias siguiendo el proceso que se hace para hacer modificaciones presupuestarias. Entonces, cuando la gente dice, se robaron 78,000 millones, realmente eso no lo dice, y tengo que aceptarlo, no lo dice en ningún lado del expediente. Lo que se señala es que se agarró dinero de otras fuentes para pagar facturas y obras que ya estaban en ejecución. Pero en los documentos citados por don Carlos Solís, uno puede confirmar que se pidió, que fue el Comité de Finanzas del CONAVI, que pasó a través del Consejo de Administración, que incluso lo conoció la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el ministro del MOP, y me parece que toda la presión popular, don Eric, y yo entiendo que a usted no le gusta litigar por la prensa, pero entiendo que toda la presión popular parte de una idea falsa de arranque de que se robaron 78,000 millones de dólares. Una circunstancia que le adiciono. La gente ha señalado, se le ha hecho pensar que se robaron 78,000 millones de colones y que además se aceleraron los pagos. Sí. No hay una sola prueba después de 4 años de investigación que establezca que se pagó una factura en el tiempo que corresponde a la ley. Todas las facturas se pagaron con atrasos de 3, 4, 6, 8, 9, 10 meses. Y no solo a MECO, no solo a MECO, don Eric. Entiendo que todas las facturas del CONAVI se pagan con atraso, excepto las de luz y agua. Y precisamente por la crisis fiscal que hay y por la carencia de recursos que precisamente desemboca en lo que usted está señalando y que de forma acertada la defensa material del señor Solís ha hecho llegar al expediente, porque incluso existe tan poco rigor de parte de la fiscalía que ni siquiera han investigado el procedimiento de fondeo del CONAVI y el procedimiento en torno a el fondeo de esos proyectos de interés público. Don Eric, por último, usted me indica, porque yo soy muy respetuoso de la privacidad de las personas, en el sentido de don Carlos, más allá de lo jurídico,
¿cómo ha tomado don Carlos el episodio de hoy particularmente, de las últimas horas? Porque creo que él cuando iba entrando a la audiencia, la anterior, donde se les notificaron las medidas cautelares, dijo, bueno, es que esto hay que concluirlo de una vez y llegó, estuvo en libertad 15 días y resulta que de un momento a otro lo detienen y va para prisión preventiva con 4 meses sin posibilidad de apelar. ¿Cómo está don Carlos, él, en lo personal, don Eric? Don Carlos está interesado, uno, en ejercer su defensa, está interesado en que se aplique la ley como corresponde y los hechos hablan por sí solos. Usted acaba de mostrar lo que yo estoy diciendo es cierto. Él tiene 4 años de estar sujeto al proceso. Evidentemente no es una circunstancia feliz la que él está pasando, no es una circunstancia agradable, pero está pues confiando en la administración de justicia, confiando en Dios y confiando en que esto es un trance que se va a superar y que conforme a la legalidad de este país lo que procede es que él enfrente el proceso en libertad. Ok, usted va a presentar un habeas corpus, entiendo, porque es el único recurso que queda pendiente, don Eric. Sí, yo espero que las palabras muy inoportunas del presidente de la Corte Suprema de Justicia ayer en un canal de televisión no permeen a la sala de la que él es parte y que se inhiba, ¿verdad? Porque cuando existe el hinchamiento mediático que ha existido acá, la filtración de información que ha existido acá y un presidente de la Corte Suprema de Justicia en unas manifestaciones totalmente inapropiadas, yo creo que incluso para tratar de desviar la atención sobre un tema que se ha puesto a la palestra en el Poder Judicial, como es el tema de la ley de empleo público, hace manifestaciones específicas de la forma que se hace, evidentemente eso es sumamente lamentable, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en un habeas corpus sustentado en aspectos de convencionalidad que en estricto derecho deberían prosperar. ¿Van a pedirle que se inhiba o van a dejarlo a su criterio? Yo creo que don Fernando Cruz tiene la suficiente experiencia para saber que las manifestaciones que hizo públicas y que ha hecho públicas, lo que corresponde es inhibirse, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría de parte de él. Claro, lo entiendo, pero es diferente que ustedes soliciten a que se inhiba a que él decida inhibirse. Yo no voy a solicitar que se inhiba, lo que corresponde es que él lo haga. Yo no sé cuál es si él ya lo hizo o no lo hizo, eso le corresponde a él. Yo creo que sería sumamente extraño que entrara a conocer sobre un hecho, sobre un caso en particular sobre el cual ya externó opinión e incluso le sugirió a la fiscalía qué hacer. Don Eric, le agradezco mucho que me haya regalado estos minutos. Sé que interrumpió la elaboración del habeas corpus, le agradezco muchísimo. Si en algún momento don Carlos quisiera hablar con la prensa. Nosotros estamos interesados en que la prensa, ya que tiene el expediente, verifique las circunstancias que se han apuntado. El Estado de la Nación, el Estado de la Justicia han establecido el porcentaje de éxito que tienen los casos de corrupción. Y hay que preguntarse por qué. Y yo le diría a los medios de comunicación que quién le exige al Ministerio Público, quién controla lo que hace el Ministerio Público, quién controla la forma que hace su trabajo el Ministerio Público, que obtiene sus resultados, que van en detrimento inclusive de la credibilidad desgastada que tiene el Poder Judicial. Valdría la pena que los medios de comunicación, como un cuarto poder material y de alguna forma que velan por los intereses de la ciudadanía, se pusieran atrás de estos temas. Don Eric, muchas gracias. Con mucho gusto.